DOMNA es el nombre técnico del Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones, que lo deben conocer como el ex Senareso, en el que estuvimos muchos de nosotros el año pasado en el marco de un convenio que firmó la Secretaría con el hospital, ¿no? Como parte de las voluntades políticas institucionales de generar instancias de articulación entre ministerios y entre ámbitos, ¿no? De salud mental y derechos humanos. Así que ese convenio es un marco incluso legal, institucional, por el cual tenemos como un intercambio ya también pautado y previsto para una serie de tareas. Entre otras cosas, el hospital hace parte de las juntas médicas de las evaluaciones a los beneficiarios de las leyes en Capital, tiene un equipo que fue conformando para ese trabajo. También hicimos un intercambio en relación a uno de los programas que el hospital tiene, que se llama Vuelta a Casa, con la posibilidad de que algunos usuarios del hospital puedan tener una experiencia laboral que esté acompañada y sostenida por las instituciones. Y otra serie de intercambios donde este encuentro de hoy yo también lo enmarcaría dentro de ese trabajo que venimos haciendo y que, bueno, estamos por lo menos nosotros muy contentos de que se pueda seguir produciendo. Por otra parte, digamos, la invitación ahí tiene que ver con la posibilidad de ver en un trabajo institucional, en un ámbito con cierta complejidad como es un hospital, incluso con la tradición tan fuerte que ese hospital tenía y con todas las dificultades con las que Edith se encontró en esa intervención y que seguramente muchos de ustedes podrán recordar en noticias, en historias, cómo es posible que la ley de salud mental, un paradigma de la salud entendida como un derecho, puede tener una encarnadura práctica real en la transformación de una institución y en las prácticas y las intervenciones en salud, ¿no? Entonces, la invitación de Edith tiene que ver con eso, para que ustedes puedan conocer esa experiencia y que eso también nos ayude a pensar por ahí, a partir de una situación más concreta, algo lo que también trabajábamos en el encuentro anterior con Alicia Stolkiner, que es cómo los modelos de salud determinan las formas de atención, de escucha, de dirección de los tratamientos. Así que bueno, Nicolás Arguete coordina el área clínica. ¿Hay algo más? Le damos la palabra. Bueno, en principio gracias por la convocatoria y gracias a ustedes. Es un gusto poder venir a compartir, salir del hospital y compartir cómo estamos pensando y cómo estamos llevando adelante, haciendo cuerpo en la ley, en la misma práctica. Pero en principio en esto de por qué interventora, ustedes conocían seguramente el Senareso. El Senareso es una institución que se fundó en el año 74 en el ámbito de lo que era en ese momento el Ministerio de Bienestar Social, que estaba a cargo de López Rega. La sigla significa Centro Nacional de Reeducación Social. Cuento esto porque pensar en las cuestiones fundacionales de las instituciones marcan prácticas. Entonces, en esta línea, ¿por qué la intervención? Porque más allá o más acá de las buenas intenciones de muchos colegas que trabajan en el Senareso, que venían trabajando antes de la intervención, lo cierto es que no había una propuesta institucional que pudiera contener, que pudiera jerarquizar esas prácticas, esas buenas prácticas que quedaban de alguna forma teñidas. En tanto, por eso ayer me decía alguien, bueno, pero tenía muy mala prensa el Senareso, ¿no? Bueno, ahora que cambió, vamos a empezar a derivar. Digo, y esto tiene que ver con que, de alguna manera, la propuesta de la institución empañaba esas buenas prácticas. Digo esto porque si no parece que nada de lo que había, si uno arrasó, y esto no es así. Intervención porque en noviembre del 2012 el Ministerio de Salud plantea que, dado que no se lograba con la gestión que estaba avanzar en la modificación del modelo institucional, se decidió hacer una intervención. Intervenir, como ustedes saben la etimología de la palabra,
es interrumpir una repetición, pero también venir entre y nosotros desde la gestión intentamos llevar adelante esas dos cuestiones, recuperando esas buenas prácticas y potenciándolas y cambiando lo que había que cambiar. Y eso es lo que desde ese marco venimos a contar lo que venimos haciendo. Yo traía algunas cuestiones como marco previo, porque el día que asumía la responsabilidad de la transformación del Senareso, yo planteaba que estaba designada para llevar adelante una política sanitaria, parte de una política pública integral que era el proyecto nacional. Y en este punto, la invitación a la participación en esto de venir entre estaba puesta justamente en que la línea era esta, o sea, el modelo institucional que se iba a llevar tenía que ver con una propuesta de política integral, que era la propuesta, es uno de los pocos hospitales, esto es otro dato, el Senareso, que quedó en el ámbito de la nación. Ustedes saben que con Menem presidente y la implementación de políticas neoliberales se provincializaron hospitales nacionales, así como escuelas, por supuesto sin los recursos. Eso ha hecho que se vaciaran los hospitales y las escuelas provinciales, que eran del ámbito nacional, porque es muy complejo poner sin el recurso económico en el ámbito de una jurisdicción, sostener, por ejemplo, hospitales que tengan determinada complejidad. Bueno, en ese marco quedaron algunos hospitales, 6, que realmente fueron los que nadie quiso. O sea, cuando lo quisieron provincializar, dijeron no. Sí, en el caso del Senareso, no pasó a ser del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Por eso fue uno de los que quedó, así como la Colonia Montes de Oca, el SOME, el Hospital Posada, el INAREPS en Mar del Plata y el Servicio de Rehabilitación, que son los que quedaron en el ámbito de la Nación y dependen de la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales de la Nación del Ministerio de Salud. En este contexto arrancamos que no era desde cualquier lugar. Entonces yo traía, pensando en esto de la articulación de salud pública y pensar cuestiones de pensar la salud pública, pero también la salud pública de gestión estatal y el lugar del Estado, traer alguna cuestión de historia que ustedes seguramente, va a ser así a vuelo de página, porque ustedes ya lo deben haber visto seguramente en el encuentro anterior, pero es de dónde salimos, ¿sí? Entonces traer el cambio en la salud pública, sobre todo pensando en el Estado como garante del derecho a la salud, lo trae en este país el doctor Carrillo, y también en la gestión del gobierno peronista se genera el primer Ministerio de Salud, porque en realidad no estaba considerado en ese momento como una de las carteras posibles de la gestión hasta el gobierno de Perón. El doctor Carrillo, que era un neurólogo, sanitarista, planteaba, yo traía estas frases porque me parecían que dentro de pensar cuál es la concepción de la salud, porque digamos, nosotros sostenemos constantemente que no hay una práctica, ninguna, que no sea político-epistémica. Desde este lugar, pensar el marco general, desde dónde se está pensando la salud y de dónde se está pensando la política pública sanitaria, implica desde dónde se está pensando el otro y qué posicionamiento se está teniendo. Y en ese sentido, me parecía interesante traer algunas de las cuestiones de Carrillo en el punto donde fue un visionario, de traer algunas cuestiones que después uno ahora podría decir es antiguo, lo puedo cuestionar en algún sentido, pero muchos años después lo traía la Organización Mundial de la Salud, este concepto donde la salud tenía que pensarse desde lo social, no solamente como lo contrario a la enfermedad, porque obviamente hay que situar en clave de época, ¿sí? Revoluciona la mirada sobre la concepción de salud y además instalando desde este lugar que el Estado tiene que ser garante, o sea, plantear la salud como derecho, ¿sí? Plantear la complejidad que tiene el pensar el concepto de salud, pero además trae aparejado que cuando uno piensa desde este lugar la salud pública de gestión estatal, porque el Estado tiene que ser garante de ese derecho, él construyó muchísimos hospitales conjuntamente con la Fundación Evita.
ustedes recordarán que la intención era ubicar que los dispositivos asistenciales fundamentalmente tenían que ser lugares además confortables, bellos, amigables, porque en realidad el lugar físico, lo edilicio, las posibilidades también hacían a entender cuestiones de la accesibilidad. Poner muchos hospitales, ustedes saben que algunos de ellos con la Revolución Libertadora, con esa dictadura quedaron truncados, esa construcción de edificios, recuerdan el Warnes, y nosotros, ahora yo después lo voy a contar, pero estamos trabajando en otro de los edificios que iba a ser el hospital más grande de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que es conocido como el Elefante Blanco, en Ciudad Jujuy, en Villa 15, ¿sí? Digamos que quedó ahí, digamos, como esa representación de lo que pudiera haber sido un lugar de prestación donde se apuntaba a un lugar digno en cuanto a las características. Usted está la anécdota, las cortinas de terciopelo y los pisos de mármoles, que justamente, digamos, y en esto de pensar conjuntamente lo político y las propuestas sanitarias, justamente con la dictadura de Aramburu se roban, ¿sí? Se roban los mármoles, se roban porque hay una concepción donde para lo que es gestión estatal, porque en realidad yo voy a traer algo de Floreal, la salud siempre es pública, así como la educación, puede ser de gestión privada o de gestión estatal. Es el Estado el que tiene que regular, ¿sí?, los servicios asistenciales de salud y los servicios educativos, porque es responsabilidad del Estado esa supervisión, ¿sí? En el punto donde se deja de pensar que la salud de gestión pública, de gestión estatal, tiene que tener ese nivel de calidad o de belleza, es donde se piensa, es más, se puede cobrar un bono, se puede no atender, se puede elegir pacientes a la carta, ¿sí? Digo, es quitar desde esa perspectiva el lugar del derecho que tiene la salud. Yo traía otra frase que a mí me parece también que enmarca lo que es el pensamiento de Carrillo, que él situaba a los médicos, porque él era médico y en realidad, si pensamos, ¿todos somos psicólogos? Somos, a ver, psiquiatras, psicóloga social, trabajadora social. Bueno, el tema de pensar que la salud no es solamente de los médicos, ¿sí? En realidad es algo que todavía tenemos una deuda y un trabajo por hacer para entender que la interdisciplinaridad y otras miradas aportan al pensamiento técnico en relación a las cuestiones de salud. En ese momento hablaba de los médicos porque estaba muy situado en relación a el médico como el profesional que llevaba adelante, como había en esa época, de psicología, no estaba pensado bien. Pero él decía esto, que mientras que los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Digo, y es revolucionario pensar que en la década del 40 alguien estuviera planteando esto, cuando muchos años después es que la Organización Mundial de la Salud va a terminar planteando, ¿sí?, que no podemos pensar a la salud como la ausencia de enfermedad, sino esta cuestión, que es esta cuestión del completo bienestar, ¿sí? Completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Acá hay una cuestión, ¿sí? Digo, por eso digo, situar en principio lo de Carrillo como revolucionario en el punto donde instala algo donde no estaba posible de pensar. Muchos años después la OMS trae esto, y nosotros tenemos otro sanitarista argentino, por eso traigo a los dos más importantes que cambiaron la forma de pensar la salud de la Argentina, que fue el doctor Floreal Ferrara, que cuestiona justamente esta concepción, porque él lo que plantea es, ¿qué significa hablar de bienestar? ¿Qué es bienestar? Estar bien, ¿sí? Y esto es una tautología, en realidad no significa, no remite absolutamente a nada, habla de una cuestión en realidad más de quietud, ¿sí? A mí me suena a pensar como si fuera un nirvana, que es el completo estado, ¿sí?, como un lugar a llegar que
es un mojón, digamos, es algo quieto, estático. Y esto es justamente lo que cuestiona Florial. Florial Ferrara fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades. Una más breve y la otra un poco más larga, en todos los casos breve, porque también pasa que cuando no hay una gestión nacional que sostenga una política pública, pelearse con determinadas corporaciones como la corporación médica, las multinacionales de los laboratorios, cuesta la cabeza de quien quiere llevar adelante ese tipo de política. Particularmente yo fui parte de lo que era el movimiento por un sistema integrado de salud y tuve la suerte de tener una función en provincia de Buenos Aires cuando asume Florial en el 87, que se ha conocido lo que era la propuesta del primer nivel de atención, el ATANDOS, ¿sí? ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? Bueno, el ATANDOS, que era atención ambulatoria y domiciliaria de la salud, en realidad era una parte, la propuesta, que no es lo más conocido porque no tuvimos tiempo de llevarla adelante, era el CIAPROS. ¿Sí? CIAPROS era el Sistema de Atención Progresiva de la Salud. Y esto era la idea, por eso el movimiento, donde se daban cursos de la teoría social de Florial, lo que planteaba era justamente esto de la atención progresiva. Y el primer nivel de atención, pensarlo como la puerta de entrada al sistema. Y la articulación de los distintos niveles de complejidad. ¿Sí? Digo, no se llegó a tiempo porque el tiempo de gobierno de Florial, que empezó en diciembre del 87, en el 88 se puso en marcha el ATANDOS, y en el 89, ustedes recordarán, ganó Menem, se adelantaron la toma de poder del presidente y modificó ampliamente las posibilidades de llevar adelante una propuesta tan revolucionaria en el ámbito de la salud en la provincia de Buenos Aires, porque cambiaron la mirada. Aparecía ya una propuesta de política neoliberal incipiente en el 89 que fue profundizándose en la medida que avanzó ese gobierno. Digo, es importante pensar en estas cosas porque a veces uno piensa en el vaciamiento de los hospitales de ciudad, por ejemplo, y esto está definido por cómo se está pensando la gestión estatal de la salud pública. En ese sentido, Florial viene a discutir, que era el tema de la formación de la década del 80, incluso la declaración de Alma-Ata y esta propuesta de este completo estado de bienestar. Florial planteaba qué quiere decir eso, si la salud tiene que ver con lo dinámico, ¿sí? La salud no es la ausencia de conflicto, sino todo lo contrario, ¿sí? Entonces pensar en este dinamismo, ¿sí? Donde es salud de enfermedad en todo caso, esta lucha, y fundamentalmente pensarlo desde otra cuestión que tiene que ver con el marxismo, que tiene que ver con pensar al sujeto social. No pensaba en el individuo, ¿sí? Porque cuando la OMS se refiere a este completo estado de bienestar, más allá de que esté nombrando lo social en todo caso es contexto. ¿Sí? Cuando Florial habla de lo social, está hablando del sujeto social histórico, y en este punto no está hablando de un individuo, ¿sí? Está hablando en el término del universal. Entonces no pasa por lo que le pasa al individuo, sino a la sociedad toda. Por eso él habla no solamente de la salud en lo individual, está hablando de la salud de lo social. Y él plantea claramente que la salud tiene que ver justamente con esta concepción dinámica de resolución de conflictos. No está socialmente e individualmente, si uno lo quiere, constantemente expuesto a la política pública en general y la política pública en salud de la gestión estatal. Cómo pensar los distintos dispositivos de salud, cómo pensar las prestaciones, pero desde esta concepción. Nosotros estamos hoy en día constantemente en diálogo con quienes dicen no puedo hablar, por ejemplo, de Florial en una cátedra o de Carrillo porque tengo que dar epidemiología, porque tengo que dar algunas otras cuestiones. Estas cuestiones están en línea con una
marco epistémico, y ese marco epistémico está atravesado por lo político. Por lo tanto, en realidad, cuando uno plantea eso, uno tendría que ver desde dónde estoy pensando la epidemiología, desde qué concepción de salud. Cuando estoy pensando en una propuesta institucional, por ejemplo, en una institución de salud como un hospital, en una unidad sanitaria, también tengo que pensar cuál es ese marco. Por eso yo les traía esta cuestión como para arrancar desde dónde empezamos a pensar el plan que estamos llevando adelante y en realidad hay muchas de las cuestiones de Florial que uno podría hoy, pensando en clave de época, cuestionarlas, porque, por ejemplo, Florial no hablaba de subjetividad, porque en la década del 80 no se hablaba de subjetividad. Pensar en la subjetividad es un tema de los 90. Por lo tanto, digamos, estaba pensando en un mundo antes de la globalización, ¿sí? Digamos, antes de las políticas absolutamente salvajes que se generaron a nivel mundial en la década del 90. Entonces, es interesante retomarlo, pero también pensarlo en clave de época. Yo creo que es un ejercicio de ser con todo, porque a veces uno escucha algunas cuestiones de Freud o de Lacan en clave de época y de situación, como si no entender quién era el interlocutor, a quién le estaba hablando y en qué contexto, y de ahí extraer. Por eso yo estoy con esto de revisitar los conceptos que ya sabemos, pero el revisitarlos implica como reinaugurar, el repensarlos, pero en clave de época y situación. Hay cuestiones que no se las puede pensar hoy, ¿sí? 2015, como en el año 90, como en el 80, como en el 70, y tampoco pensarlas hoy, acá, Ciudad de Buenos Aires, como en Salta, como en Formosa. Hay algunas cuestiones conceptuales que sí uno las puede universalizar, pero otras las tiene que pensar en clave de situación. Bueno, esto más o menos ya lo estuve planteando, así que voy a arrancar con algunas cuestiones de la ley de salud mental. Recortes de cuestiones de derecho, porque la ley de salud mental, a todo esto la designación de la resolución ministerial, del decreto presidencial que me ponen como interventora, plantean que se tiene que transformar el Senareso en un hospital de referencia nacional en la aplicación de la ley de salud mental. En ese sentido, digamos, cómo darle cuerpo a un texto de una ley. Y tomaba estos dos derechos porque son cuestiones claves y que además están también dentro de lo que es el espíritu de la Ley de Derechos del Paciente. La Ley de Salud Mental, bueno, ustedes lo saben más que nadie, no es una ley de ampliación de derechos, sino de restitución de lo que nunca se tuvo que haber perdido, ¿sí? Entonces, pensar en que la Ley de Salud Mental trae, yo recorté dos, podríamos haber puesto más, pero sintéticamente plantear que el derecho a recibir tratamiento con una alternativa terapéutica que menos restrinja derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria, sería algo que va de suyo. Sin embargo, digamos, pensando en nuestra historia, se tuvo que poner en una ley, ¿sí? Como el derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto, con resguardo de su intimidad, con respeto a su vida privada y libertad de comunicación, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ¿era necesario que estuviese en una ley? Y sí, si nosotros todavía convivimos con comunidades terapéuticas donde tienen comunicado por un tiempo a alguien que no tiene que comunicarse con la familia, con los amigos, y ahora vamos a ver esos modelos, pero era necesario ponerlo en una ley. De la misma forma que plantear la mirada desde lo interdisciplinario, la problemática de quien tiene un padecimiento mental, salud mental, requiere no solamente de un abordaje interdisciplinario, sino también intersectorial. Digamos, en salud mental en general y en la problemática de adicciones, de los consumos problemáticos, adicciones plantea la ley, estableceremos en algún momento lo que es un consumo problemático socialmente, pero había que nombrarlo acorde a lo que socialmente se podía escuchar. Son problemáticas complejas que tienen múltiples aristas y que es imposible abordarlas desde un solo lugar, pero lo que trae la ley es algo muy importante,
en principio, situar legalmente la necesidad del abordaje interdisciplinario, de estas múltiples miradas para llevar adelante un tratamiento exitoso, pero por otra parte también plantear, bueno, la internación como un recurso que tiene que estar muy evaluado por este equipo, porque justamente lo que más restringe la libertad del paciente, cuando en realidad la representación social más fuerte es que la internación en muchos casos es la solución, ¿sí? Fundamentalmente en adicciones. Y esto es muy importante porque en el artículo 4 de la ley y de su reglamentación instala una cuestión que también uno podría decir va de suyo. La problemática de adicciones es una problemática que es la resolución del ámbito de la salud, ¿sí? Y que tiene que tener tratamiento en efectores de salud, ¿sí? Sin embargo, nosotros hoy todavía tenemos lugares que dependen de desarrollo, que dependen de derechos humanos, que dependen de distintos lugares y no está pensada el tratamiento de la problemática de consumo como algo a abordar desde los equipos de salud mental. Bueno, yo les decía, hay una ley anterior a la ley de salud mental, que es la ley de derechos del paciente, que también es una ley que viene a restituir derechos y en realidad pone en tensión cuestiones del modelo médico hegemónico, psicológico hegemónico, también lo podemos llamar social hegemónico, que es que uno tiene que dar explicaciones también. ¿Sí? Hay cuestiones con lo que nosotros trabajamos, con el consentimiento informado, que implica que el paciente sepa de qué se trata la propuesta clínica que uno está ofreciendo, que la pueda aceptar o no. ¿Sí? Siempre queda del lado a veces del profesional si acepta o no, ¿sí?, a un paciente, pero lo que no queda claro es cuál es la propuesta que nosotros hacemos para que el paciente pueda aceptar o no cuál es esa propuesta. Y otra cuestión que tiene que ver con las historias clínicas. ¿Sí? Todavía asistimos a esta idea que la historia clínica es del profesional o del hospital. La historia clínica lo viene a plantear esta ley, que es del 2009. La historia clínica es del paciente, no es del profesional, no es del hospital. ¿Sí? Por lo tanto, la historia clínica uno tiene que revisar muy bien qué es lo que uno evoluciona, ¿sí? Sobre todo en nuestro caso, en nuestra profesión, porque muchas veces uno encuentra que profesionales evolucionan cuestiones que tienen que ver con violar la intimidad del paciente, porque ese relato, ¿sí?, no puede estar registrado en una historia clínica. ¿Sí? Uno tiene que plantear cuestiones que hacen alguna información que si ese paciente decide seguir el tratamiento en otro servicio asistencial, ¿sí?, esa historia clínica se la pueda llevar y esto tenga una información que le sirva al profesional que vaya a llevar adelante un tratamiento en el otro servicio asistencial. Esto, digamos, es más, ahora hace poco en una reunión en un hospital de Ciudad de Buenos Aires, el director del hospital decía, no, las historias clínicas son nuestras. ¿Sí? Justo estamos con el tema de las historias clínicas, casi que viene. Nosotros venimos trabajándolo mucho porque también uno encuentra a veces que hay cierta cuestión más descriptiva en la evolución, y la verdad es que eso es secreto profesional. Uno solo puede escribir si necesitan su propio cuadernito para ir armando cuestiones. Pero la diferencia entre el historial y la historia clínica, tal cual, para los psicólogos, tal cual, como método de registro. Tal cual. Y esto es algo claro, porque eso, como además es del paciente, uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que evoluciona y el sentido que tiene la historia clínica como un material que es un documento, y es un documento público. Pero además, para los que no lo conocían, no eran todas las sustancias o todos los problemas de adicción atendidos por el Senares. Y esto también responde a modelos, por eso me parece importante. Entonces digo, el proceso de transformación tiene que ver con una ingeniería de procesos, pasar de un monovalente a hacer una ampliación de prestación, ¿sí? Y en realidad, una de las cuestiones que nosotros estamos poniendo en diálogo es que lo que hay que terminar son las prácticas manicomiales, ¿sí? Las prácticas manicomiales que tienen que ver con situar al otro como si no fuese un sujeto de derecho
y además con cuestiones de prácticas asilares, ¿sí? Tal vez no es el tema particular de que haya una especialización, sino el tema particular es el tema de la intervención que se realiza. Esto tiene que ver con la real aplicación de la ley. Pero mientras tanto nosotros armamos un plan estratégico que iba del 2013 al 2015 y empezamos en esto, empezando a situar a qué responde cada una de estas prácticas y hacia dónde vamos nosotros en esta aplicación. De los 4 modelos, sintéticamente, que seguramente ustedes esto ya lo tienen recontra conocido, pero como son tan actuales y están tan en los medios, es importante plantearlo. El modelo ético-jurídico es el más antiguo, ¿sí? En realidad el modelo ético-jurídico empieza a situar que la problemática es la droga ilegal, ¿sí? Habla de sustancias ilegales y entonces se enmarca desde este lugar que el que consume, tiene una adicción, ¿sí? Consume o tiene una adicción, está violando está haciendo algo que está prohibido, porque está consumiendo algo que es ilegal. Este modelo, tanto este como el modelo médico-sanitario, se sitúan fundamentalmente en sustancias ilegales, o sea que quedan por fuera alcohol, hoy podemos pensar juegos, internet, compras, todo otro tipo de la alimentación, todo tipo de problemática de consumo. Quedaría solamente en el marco de sustancias ilícitas, ¿sí? Entonces plantea que paradojalmente que sería una víctima de tener una adicción es un delincuente, ¿sí? Por lo tanto, ustedes recuerden que si bien es uno de los modelos más antiguos, estoy hablando de algo que sistematiza Knowles en el 75 a pedido de la UNESCO, nosotros en nuestro país, justamente, antes lo estoy nombrando mucho, con la política que instala el menemismo, crea la CEDRANAR con la Estella a la cabeza y la ley 23.737. La ley 23.737 y la creación en ese momento de la CEDRANAR, que fue una política que se planteó para toda Latinoamérica desde el Consenso de Washington, la ley ordena que en toda Latinoamérica se generen estas secretarías donde se junte asistencia, ¿sí?, con el narcotráfico, y esto es una decisión, juntarlo, están justamente desde este modelo, ¿sí? Este modelo que lo que sitúa es, a partir de la ley 23.737 en nuestro país, que el que se encuentra consumiendo o con sustancias para consumo personal está cometiendo un delito, ¿sí?, sustancias ilegales. Está cometiendo un delito, por lo tanto, la pena es o va a la cárcel o tiene un tratamiento. Y muchos de nosotros que hemos trabajado en un hospital hemos tenido que asistir a que vengan jóvenes con el papelito para llevarle al juez de que estaban en tratamiento para que presos. ¿Sí? Esta ley está vigente. Además, si bien el fallo Arriola y la ley de salud mental vinieron a neutralizar, ¿sí?, esta ley, la ley 23.737 todavía está vigente. Y se aplica menos, se tiene menos en cuenta, pero es una ley el discurso preventivo y asistencial es el prohibicionismo, ¿sí? Acá hay toda una cuestión, ustedes recordarán publicidades donde los viajes de ida, ¿sí?, no te subas, pruebas para qué, todo esto, y como el problema es la droga, ¿sí?, lo que hay que hacer es, la solución es la abstinencia, y además, bueno, que sea algo que está prohibido. Feynman, digamos, es el que Feynman lo dice todo el tiempo, por eso digo, son modelos que están vigentes, ¿sí? Todo el tiempo se escucha, bueno, el Estella está todo el tiempo en la tele hoy, planteando estas mismas cuestiones. La otra cara de la misma moneda es el modelo sanitario, ¿sí?, que también está vigente. Entonces, Knowles lo llama modelo médico sanitario, a mí me gusta llamarlo también modelo médico hegemónico, aunque esté involucrando a otras profesiones, tiene esta idea de la hegemonía donde plantea, bueno, el que consume está enfermo, y es un adicto, es un enfermo, por lo
donde vuelve a poner que el problema es la droga. Si la droga tiene un lugar de fetiche, ¿sí? Por lo tanto, si la droga es el problema y la solución de esa enfermedad es la abstinencia, la respuesta clínica es lo conocido por las comunidades terapéuticas, ¿sí? Entonces, como el problema es la droga, para todos es el mismo tratamiento. Ustedes súper conocen el programa UOMO, el programa llamado de España, los programas norteamericanos de comunidad terapéutica, donde el sujeto ingresa a ese programa, porque el problema es la droga queda afuera. Por un tiempo hablamos de la comunicación y el derecho a la comunicación, en muchas hay un mes, 2 meses, 3 meses que no se pueden comunicar con la familia, con los amigos, no pueden escuchar la música que escuchaban, no se pueden vestir como se vestían, y esto tiene que ver con sistemas de adaptación de la conducta, algunos más ayornados hoy, con una cuestión cognitiva conductual, la mayoría bien conductistas, de esto de reeducar, ¿sí? Muchos de los casos sin profesionales, hay operadores que en realidad son exadictos, ¿sí? Y la verdad es que nosotros sabemos epidemiológicamente el fracaso de este tipo de intervención, porque nosotros recibimos a aquellos que por estas prácticas iatrogénicas se les ha arruinado la vida. Fundamentalmente porque, como me decían unos colegas en Formosa, salen de la comunidad terapéutica como soldados y al mes están consumiendo nafta. Y esto es parte de esta realidad. Decía, hay otras cuestiones que son más complejas, que tienen que ver con el tipo de institución sanitaria que se genera, porque si el problema es la droga y el que la consume está cometiendo un delito porque es algo ilegal, hay que pensar en un lugar de encierro como las comunidades, donde por un año no puedan salir y tengan que pasar de etapa en etapa, pero además se convierten en instituciones de control social. ¿Sí? No tienen que andar temblando, que controlarlos los encierros. Pero además hay otro problema aparejado, que tiene que ver con pensar en poblaciones de riesgo. ¿Sí? Y yo recuerdo con unas publicidades que dicen hable con sus hijos de las drogas, ¿sí? Y todas las campañas preventivas, ¿se acuerdan de Sharia y formadores para no sé qué cosa? Donde lo que hacían eran cursos para enseñar a drogarte. Entonces, era hablar de las drogas, si fumas marihuana te produce esto y se arma así el cigarrillo, yo qué sé, y si tomas cocaína lo que pasa es esto, y en realidad era una amplia promoción del consumo de sustancias. Pues te daban ganas, decían los pibes. Estaba viendo la publicidad, te daban ganas de probar. Como decían los tweets, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, y uno podría agregar, y el tercero te meto a la comunidad terapéutica, era un negocio real. También en este modelo queda fuera, como también queda fuera del escenario eso, por ejemplo, el alcoholismo. ¿Sí? El problema del alcohol, decía, no, alcoholismo no tratamos. ¿Sí? Bueno, también acá la propuesta siempre es la abstinencia, ¿sí? Y además otra cuestión que también está hoy vigente, esto es decir, cuidado, porque si fumas un porro, no paras más. De ahí vas, es una escalada, ¿sí? Te atrapa la droga como lo de Capusotto, el bucho ese que te agarra, te pega mal, digamos, es como personalizar, o sea, pasa a ser que la droga tiene el lugar de sujeto y uno es objeto que es tomado por la droga y no puede parar. Bueno, y no es inocente esta forma de pensar, ¿no? Porque lo que anula ahí es que hay un sujeto en cuestión. Entonces, el modelo psicosocial trae algo que es importantísimo. Por un lado empieza a plantear que hay un sujeto en cuestión y que lo importante acá tener en cuenta es el vínculo que el sujeto establece con el consumo. Pero además trae otra cuestión, que no todo consumo es un consumo problemático, porque empieza a distinguir lo que es uso, abuso, adicción, y en este punto realmente trae algo avanzado. Nosotros, desde el hospital, lo que planteamos es que cuando el psicosocial habla de lo social, está pensando en lo microsocial, ¿sí? Entonces está pensando en el individuo, o sea, si bien habla del sujeto, es ese recorte individual, y lo social tiene que ver con el contexto.
la familia, esa pequeña comunidad, ¿sí? No está pensando en un social desde esta concepción de Florial que yo les planteaba hace un ratito. Está pensando en lo social solo como contexto. También, desde esta perspectiva, de este modelo, hoy en día no se plantea desde la perspectiva de lo que es reducción de riesgo y daño como modelo. ¿Sí? No se está planteando la abstinencia para entrar a un tratamiento o la abstinencia como la solución. ¿Sí? Se empieza a hablar de lo que es un consumo responsable, ¿sí? Y otro tipo de estrategias en la clínica. Ya no se está pensando que es necesaria la internación porque no se está pensando que en todos los casos va a ser la misma propuesta clínica. Nosotros entendemos esto, que el recorte es a lo microsocial. Casi como respuesta aparece otro modelo, que es el modelo sociocultural. ¿Sí? En la Argentina tuvo un representante que le puso mucha fuerza, que es el padre de Alberto Calabrese, que ahora ustedes lo deben conocer, que fue el creador de FAT, ¿sí? El Fondo de Ayuda al Toxicómano, que era el titular de la cátedra de toxicología de la UBA. Y empiezan a plantear esto, la problemática desde lo social, ¿sí? Y de hecho, hoy en día uno puede escuchar en muchos lugares que se plantea, bueno, cuando no haya más pobres no va a haber problema de adicciones, ¿sí? Porque si todo es social, digamos, ahí lo que cae es el sujeto, definitivamente. Y de alguna forma empieza a plantear para todos igual, pero al revés, ¿sí? Todo es social, ¿sí? Y entonces lo social termina casi no remitiendo a nada. Esta es la cuestión. También el discurso preventivo tiene que ver con la lógica de reducción de riesgo y daño, ¿sí? Se plantea desde otra mirada, pero lo cierto es que también para nosotros tiene el problema de que lo que cae es el sujeto, cae la singularidad, ¿sí? Por eso nosotros desde el hospital lo que estamos planteando es tomamos casi dialécticamente alguna cuestión del modelo psicosocial y otras del sociocultural, tratando de armar algo donde pensamos en sí un sujeto social histórico, ¿sí? Y en este punto no estamos reduciendo al contexto, sino entendemos que estamos producidos socialmente, por lo tanto, lo social es texto subjetivo, ¿sí? Y en este sentido, el recorte es pensar la singularidad en el tratamiento, pero desde lo plural, ¿sí? No estamos pensando en la singularidad desde ese recorte del individuo. Y también pensamos en el hospital y la salud pública y gestión estatal desde lo que es un sistema de atención progresiva, un sistema integrado. Y armamos, les vamos a contar, desde estos ejes, ¿sí? Desde el marco normativo, armar este marco epistémico, desde esto que les estuvimos contando ahora, la propuesta del plan estratégico, pensar que una institución tiene que tener un plan estratégico, los hospitales no tienen planes estratégicos, la gente no se sienta a pensar para dónde va la institución, ¿sí? Qué cosas necesita para transformar una institución o cómo pensarla hacia adelante, y además asumir la responsabilidad de lo que implica la implementación de la ley en salud mental. Bueno, si lo veían antes y ahora hace mucho que no lo ven, ahora está así el Cenareso, ya lo podemos llamar Hospital Nacional en Red. Ustedes recuerdan que estaba muy deteriorado el frente, era muy poco amigable, parecía el castillo de Drácula, y nosotros hay dos cuestiones, una de que había que poner en valor el frente porque es edificio histórico y esto, pero a la vez porque no invitaba a ingresar un lugar tan deteriorado y que además casi nadie entendía muy bien de qué se trataba. Para pensar el plan estratégico tomamos estas cuestiones de la salud pública, ¿sí? Conceptos remanidos, ya conocidos, pero esto, centrar la salud como un derecho, el hospital, en tanto hospital nacional, tiene que ser garante de ese derecho. Pensar la equidad tiene que ver con esto de pensar la singularidad desde lo plural. Nosotros decimos que vamos a tener tantos dispositivos como pacientes tenemos. Y acá hay una cuestión, nosotros hablamos de dispositivos y no hablamos de servicios, ¿sí? Porque lo que transformamos
Es el modelo de gestión de pacientes, pero también el modelo de intervención. Y en este sentido, pensar en dispositivos, uno los podría pensar desde Foucault, desde Agamben, pensar que Foucault decía que los dispositivos son esta construcción, esta máquina que uno arma para hacer ver, para hacer hablar, ¿sí? Hacer foco en alguna cuestión. Nosotros pensamos los dispositivos desde la clínica, por eso hablamos de que vamos a tener tantos dispositivos como pacientes tenemos. Que ahora le voy a ir a contar, digamos, algunos de estos dispositivos y cómo se dan entramados, pensando justamente en esta misma situación. Aceptabilidad está bien situada en lo que es la ley de derechos del paciente. El paciente tiene que aceptar la propuesta clínica que nosotros estamos ofreciendo, tiene derecho a una segunda opinión. Calidad es un irrenunciable. El hospital tiene que dar la prestación de mayor calidad y sobre eso venimos trabajando. Y disponibilidad y accesibilidad. Yo les voy a contar cómo pensamos, cómo hicimos carne, ¿sí? Estos dos conceptos. En relación a disponibilidad, nosotros nos encontramos con que mucha de la población que requeriría de nuestros servicios no llegaba al hospital. Por lo tanto, lo que hicimos fue sacar el hospital de la calle, con equipos interdisciplinarios, como plantea la ley, obviamente de la estrategia de atención primaria, pensando en este primer nivel de atención en el territorio. Comenzamos en enero del 2013, con equipos trabajando acorde al diagnóstico que habíamos realizado en distintas villas que están cercanas al hospital. Después nos extendimos algunas que estaban un poquito más lejos, estamos en la 2124, en la 1114, en la 3, en la 15, estuvimos en algún momento en la 31, se nos complica a veces en la 31 por cuestiones de la política territorial. Fuimos amenazados por el PRO de que se suponía parte de la realidad. Entonces hay que pensar también en esto, donde a veces se complican determinados territorios dada la conflictividad del territorio, y lo que nos pasa ahí es que si bien nosotros salimos siempre a cartografiar y a hacer red, equipos interdisciplinarios, trabajando con los distintos referentes sociales, armando red, siendo parte de esa red, nosotros somos un nodo más de una red comunitaria de Barracas, Parques Patricios, La Boca, Constitución. De hecho, muchas de estas organizaciones vinieron a pedir capacitación. Nosotros entendemos que cuando viene una organización social a pedir capacitación, se genera un fenómeno donde hay cierta situación asimétrica, y en esta asimetría la gente de la comunidad se queda así, bueno, escuchó qué lindo, y ahora esto no se puede hacer nada. Por lo tanto, lo que nosotros le propusimos era, por tanto todos tenemos cosas para enseñar y cosas para aprender, armáramos mejor un espacio de intercambio. Y fue lo que llamamos el Mateando en Escenarezo, donde en ese principio del 2013 era una vez por semana, venían las organizaciones sociales. También en el 2013 había bizcochitos con el mate, torta a veces traían, después la cosa vieron cómo es, los bizcochitos y la torta deja de estar, pero el mate continuó y ahora el encuentro es quincenal, ¿sí? Esto nos permite, en el principio era necesario mayor cantidad y mayor frecuencia para ir dándole cuerpo a esa red comunitaria. Hoy, con un encuentro quincenal, sirve para planificar acciones conjuntas en los distintos territorios. Entonces, salimos y lo que encontrábamos además era que había una población que está en los pasillos de las villas. La situación de pasillo es una situación mucho más compleja y más cruel que la situación de calle. Los pasillos no tienen espacio, no tienen techos, digo, son vidas arrasadas absolutamente. Nosotros no estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de jóvenes que han sido arrasados por las políticas neoliberales, es lo que el neoliberalismo nos dejó y que tanta duda todavía hay, ¿sí? Salimos a trabajar con ellos. En principio utilizamos la casa de un vecino,
el lugar donde están trabajando los centros de acceso a la justicia, digamos, haciendo además, yo antes hablaba de lo interdisciplinario y lo intersectorial. Nosotros trabajamos con todos los ministerios de la Nación que están en los territorios, pero también empezamos a necesitar, bueno, acá tenemos actividades que hacemos, trabajamos, nosotros decimos que vamos a hacer un trabajo como la anterior, porque en esto de las vidas arrasadas hay cuestiones que hay que ir anudando algo, es anterior a trabajar algo de lazo social. Son ciudadanos que no se saben, no se entienden como ciudadanos, no hay vida, no hay derechos, no pareciera que su subjetividad está arrasada también, y es un trabajo minucioso a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Propuestas ahí ven de arte urbano, con talleristas, que entonces el equipo interdisciplinario sumando a estos perfiles posibilita en principio interrumpir el consumo y también dar la posibilidad de alguna intervención del equipo. Hay grupos de mujeres, porque las primeras que se acercan a hablar de un hijo, marido, un hermano que tiene una problemática de consumo son mujeres que se acercan, armamos grupos de mujeres. Trabajo con niños porque si hay algo donde uno pone algo a hacer en un territorio de villa, hay muchos chicos que están solos dando vueltas, inmediatamente se suman, y para nosotros es una tarea de prevención inespecífica, porque la estrategia preventiva, nosotros no entendemos que haya grupos de riesgo, porque focalizar en grupos de riesgo es focalizar como en efectores de control social, el otro pasa a ser sospechoso. Si pensamos en prevención inespecífica desde generar espacios que tengan que ver con lo creativo, que tengan que ver con lo solidario, que tengan que ver con, justamente, en función de pensarlo desde el lazo social, que entre un discurso, que entre un otro en el discurso, y eso para nosotros es una prevención inespecífica. Trabajamos con jóvenes, ven acá con un programa llamado Jóvenes sin Memoria, con lenguaje audiovisual, ¿sí? Así como ese arte urbano, murales, percusión. El lenguaje audiovisual es algo que les interesa. Estos son dos grupos de jóvenes que participaron tanto en el 2013 como en el 2014. Armar un guión, tener algo para contar, ¿sí? Explorarlo, porque con este programa los jóvenes viajan a Chapalmalal y se encuentran con jóvenes del resto del país que muestran sus videos. En realidad produce realmente un cambio en la posición subjetiva de estos pibes. Les decía, en la casa, en la calle, en la capilla de los curas, con los CAG, necesitábamos un lugar también que pudiera dar una prestación de calidad y de dignidad. Si nosotros salimos a hacer operativos de vacunación, operativos de prevención y detección de tuberculosis, de VIH y de sífilis, porque en la Villa de Ciudad de Buenos Aires hay tuberculosis y hay sífilis, y entonces detectar rápido implica poder acercar un tratamiento. Necesitábamos esto, es un consultorio móvil, y también para hacer una entrevista. También en esto de ir anudando, una de las acciones que hacemos es cuando uno está en la calle y está en situación además de consumo, hay múltiples laceraciones en la piel, hay mucho dolor. Un lugar lo teníamos pensado como que alguien pueda llegar y que no tenga turnos, que no tenga la obligación de ir todos los días o de ir en determinado horario, que tuviera la posibilidad de acceder, ¿sí? Y que hubiese un equipo ahí que lo estuviese esperando. Nosotros en el 2013, el juez Torres, no sé si recuerdan, por septiembre del 2013 mataron al segundo Kevin de Zabaleta. Uno fue el de la placita, y en septiembre del 2013 fue uno de 9 años que estaba escondido cuando hubo un enfrentamiento de bandas de narcomenudeo, y se valió la casa y las balas entraron por la puerta y lo mataron. Tenemos integración con este caso. Ah, bueno, lo conocen bien. La casa que estaba enfrente de la de Kevin, que era un lugar, un aguantadero, lo que encontraron era droga y armas, por la ley de drogas es propia. Y el juez Torres nos otorgó la casa. Ahí funciona nuestra casa amigable, que es esta, que está en un pasillo que se llega caminando, no entra un móvil, ¿sí?
Nosotros salimos a trabajar ahí a la placita Kevin porque está a metros nada más de la casa. En la Casa Amigable funciona, en nuestro plan estratégico la Casa Amigable es de 24 horas, nuestra Casa Amigable actual en Zabaleta funciona de 9 a 15. Cuando tomamos la decisión de poner hospital ahí en el medio de ese lugar de la villa, nos decían, no, es una zona muy picante, no se metan ahí, pero nosotros entendíamos que había que poner Estado Nacional ahí, que ese es el proyecto nacional, porque estaba a la buena del Señor esa zona. Y la verdad es que haya equipo de salud mental además ahí, y el trabajo que se hizo en esos pasillos, realmente ha modificado el clima de esa parte de la villa. No es tan picante como era. Y hay un pasillo que llamaban el pasillo de la muerte, donde hemos ido a buscar a esos jóvenes que estaban ahí. Son jóvenes que hoy se han apropiado del lugar. Ustedes ven que, bueno, trabajar con cuestiones de lo simbólico, como comer en una mesa, esto que uno hace en su casa, mirar la tele, ¿sí? Tener un baño para ir, bañarse, dormir en una cama. En calle 13 dice que en la calle uno duerme con un ojo abierto y un ojo cerrado, por lo tanto no se descansa. Poder descansar en una cama con algo, un contexto cuidado, son cuestiones para nosotros de intervención clínica y cuestiones que posibilitan, en muchos casos si lo han posibilitado, que empezara a darse algo del orden de un tratamiento. Algunos de primer nivel ahí, otros que hemos requerido una internación, o sea, en esto de que hay un dispositivo para cada paciente, y pensando en la clínica, hay algunos de estos muchachos que estuvieron internados un momento y que ahora están en la casa, siguiendo un tratamiento ambulatorio. En la casa, todos los días hay equipo interdisciplinario, hay psiquiatra, hay psicólogo, trabajador social y talleristas, que está, por ejemplo, hay un recreólogo que está todos los días. Yo decía, los pibes inmediatamente son los que se suman a hacer actividades, los chiquitos, entonces vienen a la casa y tienen distintas actividades recreativas. Bueno, ahí estaban con un tallercito. Esto generó cuestiones muy interesantes clínicas con los adultos, con los pibes de 30 y pico que estaban en el pasillo. Pibes que muchos de ellos tienen hijos, pero dejaron de verlos al estar en el pasillo. Y entonces en la casa, conjuntamente con los chicos que están haciendo actividad, empezaban a decir, che, no hables así que están los chicos, por ejemplo, ¿sí? O, vení que no puedo pegar esto, decía un chico. Dice, bueno, yo te ayudo, ¿sí? En esto de el lazo social y el discurso, ¿no? De que hay un otro ahí, empezar a salirse. Nosotros decimos que en las ranchadas lo que se da es el antilazo social, porque lo que se da es el intercambio, ¿sí? No hay el registro de un otro, no es cierto que hay solidaridad, amistad, compañía, no hay nada de eso, hay intercambio, ¿sí? Y puede pasar que terminen a puntazos por una seca en estos términos, ¿sí? Entonces, el trabajo minucioso es a la reconstrucción de ese lazo social. Entonces, estos dispositivos posibilitaron, en muchos casos, tenemos ya casos como para hablar del éxito de ese tipo de intervención clínica, y además que en algunos de ellos empezaron a pensar en sus propios hijos y en su función clínica. Después había algo muy feo que los que fueron se recordarán, que le llamaban el cuadrado, que era un parapeto así todo cerrado, donde estaban abrotelados los trabajadores porque el otro era peligroso, entonces había que estar muy atrás, con mucha distancia, y la verdad es que era muy feo. Había mucha contaminación visual y de hecho se colgaban dibujitos de los pacientes internados. Y acá hay toda una cuestión en esto, porque eso es infantilizar a un adulto. Uno en la escuela primaria pone de la clase de plástica los trabajos de los alumnos, ¿sí? Que tiene que ver con la expresión artística infantil. Ahora, en el contexto de un tratamiento, de una internación, el abordaje de una expresión artística tiene que ver con la clínica, no con que realmente es una obra de arte a mostrar. Infantilizar a un adulto no mejora
el cuadro clínico, muy por el contrario. Y muy por el contrario cuando uno le hace creer a un paciente que lo que trabajó en el contexto de la clínica es una obra de arte para mostrar. ¿Sí? Por dos razones. Una, porque le está ocultando, le está privando de saber lo que es una obra de arte. ¿Sí? Y por otra parte, está exhibiendo algo que el paciente lo hizo en el ámbito de un tratamiento. De la misma forma que cuando uno hace clínica con niños no muestra los dibujos que hace, no hace una muestra en el consultorio de los trabajos del paciente, ¿verdad? Porque tiene que ver con lo clínico y con ese contrato clínico que uno hace. Entonces, estaban dibujitos de los pacientes por todos lados, unas fotografías, que esto es lo que se deja de ver, porque los colegas habían dejado de ver algunas de estas cosas. En los consultorios había unas fotos blanco y negro, que se ve una mano con un pucho así y una zapatilla que decía angustia. Otra así, con una, así blanco y negro, así, soledad. Y estaban colgados en los consultorios. ¿Quién se quiere atender a ellos? Yo me deprimo. ¿Sí? Realmente era... Y lo cierto es que se había dejado de ver. A veces se naturalizan algunas cosas y dejan de verse. Y en esto también es entender que uno como está atravesado y producido por lo social, en el punto donde hace natural lo que nada tiene que ver con la educación, que es político-institucional. ¿Sí? Bueno, tenemos admisión. Entendemos que en principio cuando la palabra misma de admisión suena a una selección, ¿sí? Y no nos resultaba amigable. Y también entendíamos que el sistema de admisión que tenía el Senareso era que uno llegaba un día, le daban un turno para que venga dentro de un mes para hacer la primera entrevista de admisión. En ese punto, el que llega a esa entrevista es el que está en mejores condiciones y el que más lo necesitaba se perdió en el camino. Por lo tanto, demanda espontánea implica que de lunes a viernes equipos interdisciplinarios hacen una primera escucha y a partir de esa primera escucha se abre la historia clínica y se plantea a qué dispositivo de tratamiento e intervención se propone a ese paciente. Si va con frutas también, ¿sí? Ahí en el, o sea que también es una manera de mostrar desde la accesibilidad de esto de que los estamos esperando. Sabemos que muchos vienen de días de gira sin comer. Y además ustedes ven que se ve el fondo. O sea, ahora cuando se pasa se ve el jardín, se ve lo que hay atrás. No está ese parapeto que no se veía nada. Nosotros trabajamos mucho con el concepto de transparencia institucional, en todos los sentidos. Uno es otro es hacer monitoreo de gestión abierta. Hicimos el primer monitoreo de gestión en el 2013, el segundo en el 2014. Este año, a fin de año, haremos el monitoreo del 2015. Siempre está todo el mundo invitado, ¿sí? Vienen las organizaciones sociales, hacemos una publicidad en la página de que hacemos cuestiones. A nosotros se nos hizo un cuello de botella con consultorios externos y no queríamos tener lista de espera. Entonces porque claro, alguien se va, que tiene un turno y vuelve al otro día, vuelve dentro de 2 días, ¿sí? Tiene un marco de contención. En cambio, el que se va y queda en lista de espera para que lo llamemos cuando tenga turno, es un paciente que generalmente se pierde o vuelve intoxicado a la guardia dentro de unos días. Entonces lo que armamos fue un dispositivo que se llama Grupo de Espera, que trabaja un equipo interdisciplinario, funciona todos los días, hay varios horarios de grupo de espera de salud mental, por lo tanto estamos en contacto con colegas de distintas provincias. En esto de la ingeniería de procesos para la aplicación de la ley de salud mental, nosotros entendemos que si nosotros asumimos que somos Hospital Nacional y que tenemos el recurso, ¿no? Pero hay colegas que están trabajando en un hospital, yo que sé, en Pico Truncado, y hay una psiquiatra para todo el pueblo, ¿sí? Una psicóloga, y tiene que dar respuesta a todo, y en realidad aparece algo del orden de, bueno, la soledad en la práctica. Lo que nosotros buscamos en la red asistencial es empezar a construir, nosotros abonamos mucho la estrategia de entre varios, y construir un nosotros, como un gran equipo, ¿sí? Donde